Bueno, ya estamos grabando, listo. Bueno, muy buenas tardes. Para el nombre es María Jimena Carrero. Ahí está, ya se unió. Ya llegó. 200 chicas. Judy, ya estás grabando. Si quieres, puedes darle detener grabación mientras llega Iris. Buenas tardes, somos del grupo de Mediaciones Pedagógicas. Vamos a reflexión de los cambios que ha tenido la educación y la pedagogía, como el verdadero interés de este medio llegar a los alumnos, cómo ha sido en realidad esa evolución y cómo es nuestra mirada hacia la forma en que la vemos en la actualidad. ¿Cómo ha sido durante todo el transcurso de la educación y cuál es la mirada que tenemos ahora? Bueno, entendiendo que la evolución que ha tenido la educación y la pedagogía viene de ella y pasando por la ilustración y que hemos llegado a unos paradigmas que nos han enfrentado con una realidad donde hemos observado que siempre interés económico, porque la país de ella, así los filósofos y los educadores que eran interesadas en el intelecto de las personas, ellos también, Aristóteles, estratificaron en cierta forma la educación y hicieron unas clases sociales, aprendieran los que iban a servir al Estado. Y de ahí arrancamos con esta, en cierta forma injusta, con todas las personas, ya que no le ha llegado a todo el mundo, no ha llegado en realidad a todo el mundo. Entonces las personas, por más quieran, que deseen y que anhelen, no han podido realizar esa parte de su existencia en la forma como se debió hacer desde un comienzo, que cada persona aportara con su forma intelectual lo que es en realidad la vida, entender más a fondo qué es el ser. Y después vienen todos esos paradigmas y enfoques que solamente lo conocieron unas personas. El Estado ha guiado siempre la educación hacia los intereses económicos de los privilegios industriales, de los ganaderos, de los terratenientes. Entonces, se ha hecho una discriminación, siempre en la educación. Ahora con con la tecnología, con los medios de comunicación, con la virtualidad, las personas que desean pues han podido entrar más al conocimiento. Sin embargo, los médicos a veces tampoco lo permiten, porque ahora vemos todavía en este momento que de la pandemia hay niños que no tienen computador, que hay niños que no tienen los medios técnicos para poder explotar ese saber que ellos quieren adquirir y esa creatividad que ellos nos aportar, que en este momento es tan grande. Pero así lo veo en este momento, a pesar de que hemos hablado de que ahora cualquier persona puede ingresar al conocimiento, pero los medios, muchas personas no lo permiten. Compañera. Mira, también se podemos resaltar que primero que la paideia se entiende como la transversalidad de los distintos espacios, tanto culturales como académicos, así como tú lo resaltabas. Entonces, en el cual se construye, digamos, la capacidad de distinguir hacia la ciudadanía y a la sociedad. Asimismo, cabe mencionar que de la creación de campos de estudio, tanto como de la filosofía, como retórica, la política, que se centran en el ser y en el saber. Bueno, la reflexión que yo hago frente a este contexto que estamos viendo
y pues como lo han dicho las compañeras, todo viene como desde el punto fundamental de la paideia, que se orientó o se fundamentó en dos puntos como estratégicos para ellos. Primero, la formación integral del ser humano y también para que se formara y se desarrollaran todas sus competencias y sus dimensiones. Entre estas dimensiones que se fortalecían ellos, en el cuerpo se basaban en lo que era la educación física, en el carácter, que era la educación moral, y en la parte de sus conocimientos era la educación intelectual. Pero como en algún momento lo mencionó la compañera Isabel, había algo transversal y era que estos procesos educativos siempre estaban como sometidos a lo que eran las clases sociales. Un ejemplo, digamos en el alto nivel social, pues los jóvenes estaban orientados para que su educación fuera hacia la política y el manejo de las armas. La parte del pueblo los preparaban solamente para los trabajos como tal básicos, y pues los menos desprotegidos eran los que estaban excluidos y pues prácticamente pasaban a ser como la parte de la esclavitud. Dentro de los filósofos y los autores que enmarcan toda esta historia de la educación y la pedagogía, quiero resaltar de pronto a Aristóteles. Digamos, él fundamentaba el aprendizaje, la educación, perdónenme, frente a 3 etapas del ser humano, donde la va a comprender. Él daba un tiempo que eran 7 años, que comenzaba desde el inicio, desde el nacimiento, los primeros 7 años, luego de los 7 a los 14 años y luego de los 14 a los 21 años. ¿Cuál era como el punto fundamental de él? Que la educación de formar al individuo debería ser como un humano que sea capaz de vivir en comunidad. A través de los diferentes filósofos se comenzó a evidenciar que la educación también era importante no solamente por el desarrollo de las personas, sino también para que pudiera compartir en familia y con las diferentes naciones. Y ya como tal, el concepto fundamental y digamos ahorita en lo que es la nueva era es que el aprendizaje o la educación debe ser para que el humano trascienda más allá de los buenos modales, más allá de la recepción de la información y más allá de conocimientos ajenos. Otros filósofos que no voy a ahondar muchísimo en ellos es Sócrates, Platón, donde pues también ellos tuvieron sus puntos fundamentales. Sócrates pues en la mayéutica, Platón pues que se fundaba muchísimo en que hay que salir como de la sombra para tener la luz del conocimiento, pero que un objetivo de toda esta reunión de conocimientos y puntos que ellos expusieron en sus diferentes teorías era construir, reconstruir y transformar al ser humano. Me basé, digamos, ahorita en la nueva era del aprendizaje, en los 4 pilares que da la UNESCO para el aprendizaje, que es el aprender a aprender, que es el proceso de enseñar para el aprendizaje. Donde, ¿cuál es el objetivo de esto? Que el estudiante se acerque al concepto de los hechos, los principios y los conceptos básicos. Y de ahí va a depender cómo hace este aprendizaje el estudiante, con el adecuado manejo de las estrategias cognitivas, con el adecuado manejo de las estrategias metacognitivas y con el adecuado manejo de los modelos pedagógicos. En conclusión, por lo menos actualmente, así como lo comparten las compañeras, ahorita se ve mucha falta de equidad frente a lo que es la brecha digital, dado por las diferentes circunstancias económicas que ha marcado tanto actualmente la pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, donde por diferentes condiciones todos los estudiantes y pues las diferentes personas que estamos en el proceso de formación académica no tenemos la posibilidad de poder adquirir la información, de podernos apropiar de esos contenidos y sobre todo pues de estar en una continua formación o crecimiento
profesional intelectual que para nosotros en este momento pues es muy importante para poder tener esa competencia laboral que actualmente pues es tan difícil, poder tener un espacio. Si no estamos capacitados, si no estamos actualizados, si no tenemos experiencia, pues es muy difícil poder ser competente en este mundo laboral e intelectual que estamos manejando, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Claro que sí, Judy, tanto Isabel como Daisy, pienso que el tema de la pedagogía también ver mucho con el tema de las estrategias, ¿no? Tanto que brindan como los acompañamientos comunicativas, tanto tecnológicas. Asimismo, podemos implementar en la pedagogía el sentido del cuidado, por ejemplo, por los niños. Es como una palabra, es originaria como desde muy pequeños hasta que van creciendo, ¿sí? Como el tema de la pedagogía significaría como tal vez preservar y cuidar tantos clases como el tema de las limitaciones en el procedimiento. Pienso y considero también el tema de los beneficios del aprendizaje, son como la toma de propias decisiones que se pueden destacar tanto en el dinamismo y la liberación que hace el aprendizaje. También son fortalecimientos de los cuales podemos conocer las pedagogías en contemporáneas que han brindado herramientas, por ejemplo, desde el siglo como 18, perdón, hasta el siglo XXI, que es el actual, siendo como los pioneros en eso, la información y en la verificación. Es considerable que así desde tiempo venía la pandemia, han venido como evolucionando el tema de las TIPS, ¿sí? Lastimosamente, en este momento hay muchos temas pedagógicos que presentan o que no proyectan el tema como de la contribución, así como, por ejemplo, nosotros en nuestro ambiente virtual o nuestro ambiente universo profesional, nos hemos dado cuenta que el tema el tema de como del acompañamiento, como el tema no sé cómo muy bien decirlo, el tema grupal, es algo que ha venido teniendo un déficit en todo el término de la pedagogía. Sí, sí, nos vamos desde tiempos atrás. Anteriormente era un poco mucho, o un poco o menos fácil, complicado podernos agrupar o podernos encontrar y hacer grupos de trabajo, porque siempre había como un, ¿cómo decirlo así? Como un déficit de pronto o una debilidad que alguno de los demás podía en el momento del tema de la pedagogía. Siempre el tema de la pedagogía ha formado como una serie de, tanto de colegas, instituciones, como de nosotros, tanto de aprendizajes autónomos. O sea, todo va ligado, toda la pedagogía va ligada al tema de pedagogía, al tema de mediación, al tema de autónomos. Sí, porque nosotros mismos somos también los encargados, partícipes de generar nuestro propio emprendimiento y de generar nuestro propio aprendizaje y conocimiento para poderlo impartir de pronto más adelante. Así como, por ejemplo, en los campesinos tienen mucho aprendizaje empírico y eso actualmente se hace notas con las personas que están estudiando o que son estudiadas, ¿sí? Entonces, aborda mucho el tema como que han manifestado ustedes y realmente es sumamente importante el tema como la transformación que ha tenido la pedagogía. Isabel, tienes el micrófono apagado. Digamos que los aportes que ha hecho la educación con los diferentes estudios han sido importantes, tanto que nosotros todavía tenemos muchos principios, diferentes paradigmas como el normalizador, el técnico, academicista, y tenemos muchísimos principios y muchas prácticas nos quedaron como herencia y que no las hemos podido erradicar de nuestra práctica de educación. Pero digamos que sí, como siempre ha estado, hay interés económico de por medio, donde han formado los técnicos, cuando de pronto la persona quiere ser profesional y un director de algo que tiene características de líder, pero que no ha podido, que los medios no se lo permiten y porque además lo que se necesita
es un tipo de preparación para la industria, para de los diferentes sectores pues, de la economía. Pero también han aparecido teorías que nos han dejado cosas buenas, como paradigma el humanista, como cuando aparece Vygotsky con su teoría, que nos enseña cómo el niño aprende, cómo es que la cultura influye en nosotros, la corriente, el paradigma nuevo que surge allá en Argentina, también el alumno pasó a ser el protagonista, pero lógicamente que no lo dejaron ver, no lo dejaron que fuera esa la forma desde ese entonces, porque somos mucho más adelantados, pero no lo dejaron porque había unas clases hegemónicas que no permitían. Pero ahora la gente ya piensa de una manera diferente porque tiene una manera de acercarse a la educación de una manera más rápida, más directa. Sin embargo, nos falta mucho. Sin embargo, nos falta una fuerza, nos falta esa fuerza liberadora que es tan importante para que todas las personas tengan acceso al conocimiento, a decir qué es en realidad el ser, entender muchas cosas para poder desempeñar las funciones en la educación. Aparte de la fuerza, Isabel, pienso y considero que también hace falta mucho, como mucho apoyo en el sistema nacional o en el sistema de pronto gubernamental, porque si nosotros nos damos de cuenta, hay muchos lugares que tienen un déficit de educación altísimo y que de pronto a nivel nacional no la ve porque son población vulnerable. Entonces, esa población sigue quedando ahí y no, o sea, no se ven como las ayudas, por decirlo así, del Ministerio de Población o del Ministerio Nacional en cuanto a qué, a que debemos que esos chiquiticos, lo que yo decía, ahora esos niños pequeños son los que nos van a ayudar a transformar el mundo, tanto de la pedagogía como el planeta Tierra, por decirlo así. Ahí está la Sí, por eso ya globalización. la educación hacia ellos. La globalización pienso Sí. que es lo que está haciendo tanta trascendencia actualmente en la educación, debido a que está generando mucha inequidad, vulnerabilidad, como dice Sí, María Jimena, y total. transformación también porque, como dice Isabel, eh, ha quedado una herencia, pero esa herencia no ha sido como transformada, porque a pesar de que sea una herencia, hay que transformar. Veíamos que los antiguos docentes o profesores, orientadores, eran muy estrictos, eran muy rígidos en su pedagogía, en su enseñar, en cómo le daban el conocimiento al estudiante. Y actualmente lo vemos, esa rigidez en en los docentes, pero no rigidez porque no quieran implementar algo nuevo, sino por lo mismo. Están basados y enfocados solamente en lo que se aprendió un día y no quieren innovar. Ahorita, en este momento que tuvimos que meternos 100% en las TICs y comenzar a aprender un nuevo mundo para poder generar conocimiento y estrategias y implementar nuevos modelos educativos, es cuando nos podemos dar cuenta de que esa herencia que viene de atrás no la hemos podido transformar en algunos docentes, no estoy diciendo que todos, pero no la hemos podido transformar y es ahí donde los campos educativos, el aula educativa o los ambientes pedagógicos es cuando estamos viendo mucha deserción escolar en los estudiantes. Lo digo, Es digamos, cuando falla la... Sí. claro, entonces, ¿por qué? Sí, ¿Por qué hay tanta deserción? Porque no estamos haciendo implementación de nuevas estrategias, que sí, hay un flagelo inminente que es la conectividad, que es la falta de recursos, que es la falta de herramienta tecnológica, sí, es cierto, pero hay muchas otras estrategias de poder llegar al estudiante y es que hay algo muy importante, que ahí nosotros también estamos siendo proveedores de que se le esté vulnerando la falta de educación al estudiante. El padre yo siempre he sido promotora de que colegio, padre de familia son 50 y 50%. El colegio si entrega un instrumento y comprometemos al padre de familia para que ese instrumento sea utilizado, yo creo que no habrá deserción escolar y no habrá tanto niño en las calles trabajando, tanto niño en la calle haciendo nada. Por eso yo soy de pronto una no, total. de las promotoras ahorita de entrar en alternancia porque
Hace mucha falta el contacto físico, hace mucha falta el contacto de saber qué están sintiendo mis estudiantes. Miren, en este momento somos 5 personas en una pantalla, pero no sabemos realmente cuál es la situación de cada una. Somos una diversidad de profesionales que estamos inmersas en cualquier tipo de contexto, que solamente estamos ahorita en pro de qué, de crear y construir un concepto, en crear y construir una actividad, pero no sabemos nada más. A eso es lo que la alternancia le apunta, a tener nuevamente el contacto con el estudiante. Va desde la teoría que habla Isabel, el humanismo, es lo que se nos ha olvidado en este momento. Que si está en riesgo la salud de todos, sí está en riesgo, pero entonces, ¿por qué salimos a mercar? ¿Por qué salimos a una fiesta? ¿Por qué hacemos reuniones sociales? Ahí también nos podemos contagiar. Todavía ya se están haciendo piñates de niños en conjunto, se bañan en piscinas. Ahí no se contagia ni en el colegio, sí, es lo que yo me hago la gran pregunta, pero bueno, eso es un tema a grosso modo de otra conversación. Pero lo que yo quiero decirles es que esa herencia que habla Isabel, que sí es muy chévere todo el conocimiento que como docentes, ustedes creo que todas son docentes, tienen desde la formación académica que ustedes tuvieron en cada una de sus escuelas, pero esa herencia pienso yo que hay que transformarla, hay que mejorarla cada vez mejor para que aquellas personas que dependen de nuestro conocimiento, que dependen de nuestro saber, sean grandes emprendedores y que tengan una excelente calidad de vida y puedan cumplir todos sus proyectos. Así es, así es. Realmente comparto Sí. bastante lo que tú dices, pero me gustaría escuchar a la compañera Iris, que nos está... Sí, qué pena, Iris, es que estamos muy Ajá, enfocadas. tranquila, sí me di cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, qué pena, la verdad, pues no me pude conectar a tiempo estoy trabajando. Incluso pues no puedo conectar tampoco la cámara, entonces Quedan con todo lo que... Dime. Quedan 10 minutos. Quedan 10 Vale, vale. minutitos, compártenos, por favor, tu opinión sobre la pedagogía y le damos cierre. Pues lo que he escuchado, de eso el tema que ya habíamos programado antes de esta reunión, y respecto a lo que decía la compañera, es cierto, o sea, no todos los docentes en el académico pues tienen las mismas pedagogías, ¿no? Y muchos no estaban preparados por el momento que estamos atravesando, ¿sí? Que es el tema del COVID. En el tema de ese entorno, cómo algunos docentes pues dictan sus clases. Y si es verdad lo que la compañera dice, es necesario que haya como una interacción con los estudiantes, porque muchos docentes, no son todos, porque sé que acá pues varios son docentes, pero sí he visto que muchos como que dictan sus clases, es como dejando una tarea diaria. Entonces a las 12 me envían la tarea, pero como que no motivan a los estudiantes, ¿entender? O sea, no hay como esa motivación, como esas pedagogías que los docentes cuando uno está de manera presencial. Pues también con el tema que habíamos hablado, que como un análisis y unas conclusiones, y es que dentro de las distintas perspectivas encontramos pues en la pedagogía en las pedagogías de la educación, pues nos damos cuenta que difieren en los enfoques de formación, en los campos del saber y en las concepciones sobre participación política y ciudadanía. También pues los planteamientos educativos y pedagógicos al situar la facultad superior, que le da pues como esa supremacía al mundo ¿sí? Sobre el sensible y con ello al hombre de ciencia, al sabio. En consecuencia de esto, pues el enfoque de la educación moral contiene la interpretación de principios que le dan sentido a la realización de la libertad y autonomía, la moralidad, la sabiduría y la opresión de las pasiones. Ahora otra cosa es el aprendizaje autónomo, que pues también entra en este tema y según lo que estuve leyendo, pues es muy importante. En este momento, pues el caso de los niños
ese aprendizaje autónomo no es igual al de nosotros ya como adultos. Igual ellos son niños y no tienen como la misma responsabilidad con las actividades que se les deja, entonces es más como el acompañamiento que se debe hacer y pues lo que hablaba era de interactuar más con los estudiantes. Muchas gracias. Compañeras, como pequeña conclusión de lo que nos compañera Iris y la compañera Judith, sí, es importante que sean el docente, debe ser todo en el conocimiento y en la enseñanza, pero en el cual también fue muy importante en la parte pasiva y receptiva con sus conocimientos, pero a su vez anula, digamos, la comunicación que hay entre los alumnos dentro del aula de clase, no les brinda como esa confianza a ellos, ¿sí? Por lo cual, digamos, los estudiantes no participan en preparación y una elección de las actividades por parte del docente. Ellos no se sienten motivados, cual entonces no realizan las actividades de la manera que el docente de pronto requiere. Bueno, yo también voy a hacer una conclusión así, que no debemos ver la perspectiva que tenemos en este momento, a pesar de la evolución histórica que ha tenido la pedagogía, donde nos hemos sentido un poquito defraudados por la injusticia social que se le ha sumado a esta línea, digamos, que es tan importante al ser humano, pero que hoy en día el individuo ha pasado a una nueva dimensión de acercamiento con la comunicación que lo inmediatiza con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Esto ha hecho una revolución de masas que anhelan y logran acercarse al conocimiento, siendo protagonista con otra visión global y cultural. Aquí aparece, ¿no?, que no debemos olvidar sus principios. Y que lo inmiscuya en una sociedad, porque somos con esto de la globalización, con esta cantidad de cosas que han aparecido ahora con la tecnología, estamos ante una sociedad divergente donde cada cual podemos desempeñarnos a un desarrollo individual, pero que sea como de proyección que uno en el fondo quiere ser. Chicas, ya para concluir, ya, bueno, pienso yo que todo lo que hemos dicho ha sido como esa cultivo que debemos seguir llevando y cultivar para transformar, no es dejar perder como de lo teórico, pero sí como innovar y en el término de los profesores, yo soy profesora y siento que en esa parte pues he podido progresar porque tener la habilidad tecnológica para poderle proyectar a mis alumnos o darles un mejor hacia el aprendizaje. Entonces, básicamente, eso es todo el tema para debatir. Mucha asistencia. Espero, fue un rato bastante agradable conocer las opiniones e ideas de una de ustedes. Espero que, no sé, dentro de cada sede haya quedado un poco de información. Fue un tema bastante interesante. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias también a todas, muy amable. Un feliz día, que estén muy bien. Gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias, compañera. igualmente para todas, muy bien. Ya se puede cerrar y queda la grabación allá con Judy. Señora, dime. Ya puedes cerrar la grabación. O sea, le doy detener. Es que yo no utilizo. Sí, Sí, yo no sí, utilizo. dale.